A lo mejor la pregunta es absolutamente evidente, pero has manifestado reiteradamente que la profesión de maestro es radicalmente vocacional. Al menos, sobre todo, has de tener actitud, y eso estamos de acuerdo todos, sin ninguna duda. Mira, te voy a poner un ejemplo fácil. Si tú realmente piensas que el niño o la niña tiene que tener compromiso social, compromiso con la naturaleza, eso has de tenerlo tú también primero, ¿no? Claro. Estimular la creatividad, estimular la curiosidad y obviamente recordar cada día que cada paso que das, cada palabra que dices, influye a niños y niñas. Nosotros sí que somos influencers. ¿Tú consideras, César, que la enseñanza que se les proporciona a los futuros maestros es suficiente, es adecuada en la universidad, me refiero? ¿De qué formamos bien en la universidad a los futuros maestros? Aquí voy a empezar diciéndote algo, que yo he tenido la suerte de viajar mucho, como te he dicho, y he conocido miles de maestros y maestras que cada día están deseando formarse. Que llega el sábado, el viernes, cogen su coche, van de aquí para allá, están viernes, sábado, domingo recibiendo información, llegan exhaustos a casa el domingo por la noche y el lunes eso revierte en la educación de nuestros hijos. Por supuesto. Y eso es lo primero que hay que decir para que la gente sea consciente de cuánta labor están haciendo y el interés que están poniendo, ¿no? El formarnos, yo creo que es importante que sí que se replanteen ciertas cosas. Por ejemplo, fíjate, se dice que el ser humano es un ser racional y las decisiones más importantes que tomamos son tomadas precisamente con la emoción, ¿no? Con el odio, con el amor. La gestión de las emociones es algo clave también. No pueden decir que es una moda cuando tú sabes que también estamos hechos de emociones, ¿no? Por supuesto. O ese compromiso social, ese compromiso con la naturaleza. Yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta.